estamos de regreso en Radio Capital y en Capital TV. La verdad que no tenía en cuenta esta fecha que les voy a comentar. Y es que el 10 de septiembre, a nivel internacional, se reflexiona sobre la prevención del suicidio, que es una circunstancia que nos aqueja en el mundo entero a muchos en realidad. Si yo les doy las cifras se van a espantar como acabo de hacerlo yo. 450 millones de personas por lo menos en el mundo sufren trastornos mentales, es decir, que pueden ser suicidas en potencia, ¿no? Y si vamos al mundo también, 800.000 personas se quitan la vida cada año. La mayoría no recibe un diagnóstico a tiempo. Y ya aterrizando, digamos, en términos más locales, el 26% de limeños ha sufrido un trastorno mental, según el Instituto de Salud Mental Honorio Delgado y Deyo Noguchi. Y de aquellos, el 18% de suicidas peruanos son niños y son adolescentes. Y reiteramos, como consecuencia de no haber observado a tiempo conductas que nos puedan estar señalando un camino tortuoso de esos niños y esos adolescentes que al final terminan en el suicidio, en esta situación tan horrorosa que es que una criatura no encuentre ninguna razón más para seguir viviendo. Eso a mí me estremece y me genera pues una sensación horrible. Como cuando tratamos estos temas hay que hablarlos con conocedores del mismo. Hemos invitado a Freddy Vázquez Gómez, que es médico psiquiatra de este instituto, lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones aquí en nuestro programa y en Capital, para ver dónde estamos parados en relación a esta situación, ¿no? O sea, ¿está creciendo el número de suicidas en nuestro país? Gracias, Mónica. A la Universidad Peruana Cayetano Heredia para discutir este tema. Sí, bueno, como tú muy bien has señalado, si en el mundo crece, también en el Perú. En el mundo se calcula que una persona muere por suicidio cada 40 segundos. Wow. En el Perú es aproximadamente 3 suicidas por día. Y como muy bien has leído, está creciendo, elevándose la tasa de suicidios en niños y adolescentes, ¿no? Uh-huh. Y estas, digamos, cuando uno ve una circunstancia de esta naturaleza, me imagino que hay orígenes coincidentes en el caso de niños y adolescentes. O sea, es una conducta que llevan desde el momento que nacen y tienen una predisposición para esta circunstancia, o hay una serie de factores alrededor que condicionan a esta circunstancia. Se suman los factores. Por ejemplo, claro, si los niños tienen una predisposición genética que se está estudiando cada vez más, pero de repente han sido víctimas de maltrato físico, sexual, y a lo mejor abandono de los padres o conductas de abuso de drogas o maltrato, disfuncionalidad familiar, se van agregando. Desapego, violencia, maltrato, falta de amor, o sea, digamos que son... Encima que en el colegio sufran, por ejemplo, segregación o bullying, sí, entonces eso no hace más que agregar, ¿no?, a todo este conjunto de factores que terminan en una conducta suicida, ¿no? Claro, pero una persona no se suicida de la noche a la mañana, ni un niño tampoco. O sea, hay una serie de indicios que nos van señalando algún comportamiento, o no hay ninguno. Sí, lo hay, de acuerdo. Por ejemplo, si los niños empiezan a ver deserción escolar, no van al colegio, o no pueden aprender bien, se muestran esquivos o están deprimidos, porque la depresión está casi siempre detrás del suicidio en más de 60%. Claro, una persona que no está deprimida difícilmente toma una determinación entonces, los niños sin retorno, ¿no? O entonces no cumplen con las tareas, se vuelven evitantes, no quieren hablar con los demás, se vuelven a veces también rebeldes. Uh-huh. Y avisan, porque los chicos avisan, siempre avisan. Hemos visto que casi en el 70% de casos los niños avisan que se van a matar. ¿Verbalmente? Lo hacen verbalmente. O dicen, ya no quiero vivir, o cosas de esa naturaleza. O sea, hay que estar, digamos, muy atentos al comportamiento de los chicos, ¿no? Absolutamente, lo que tú decías, por no estar atentos, ¿no? Claro. Lo que nos dicen o que escriben en el SMS, ahora tecnológicamente por el WhatsApp o por el Facebook, ¿no? Y cuando uno revisa las notas,
dice, caramba, hemos debido poner atención, ¿no? Y poner el remedio adecuado. Estamos en realidad en general en una sociedad en que estamos muy alejados del lenguaje y los códigos de los niños y adolescentes actualmente, ¿no? O sea, esa es una de las razones por las que no entendemos qué está pasando en el mundo de ellos. En efecto. Estamos muy inmersos en lo nuestro, a lo mejor la tecnología para nosotros también, pero está aumentando la cantidad de mensajes que nos envían los chicos y que no estamos decodificando adecuadamente. Ahora, una dependencia adictiva con la tecnología puede también estar señalándonos un grito de soledad absoluta, porque yo lo que veo cuando yo leo o chequeo qué es lo que se escribe en los Twitters, en el Facebook, estamos en sociedades, aparte de individualistas, de una necesidad de atención gigantesca y exponemos permanentemente esta necesidad en todo lo que ponemos diariamente, ¿no? Por supuesto, has dicho una cosa bien grande. Hay la adicción al internet o a los videojuegos o a los animes, mangas, esas sagas, esconde un problema bien serio. Muchos de estos chicos terminan quitándose la vida porque están en una soledad terrible. Es estar frente a una computadora, es estar jugando, pero están carentes de afecto, de cariño, de comunicación, de interacción. ¿Cómo un padre o una madre que quizá también no ha tenido el afecto y la atención, o probablemente haya incluso tenido violencia de sus propios entorno familiar, puede cambiar esa conducta? ¿Cómo poder ayudar a estos padres frente a sus propios hijos? Porque la verdad que a veces es una especie de círculo vicioso que no nos atrevemos a romper, y cuando nos damos cuenta de las cosas ha sido demasiado tarde. Sí, es vicariante. Tenemos que empezar con ellos. Por eso es que la idea es llegar no solamente a las víctimas, sino también llegar a las personas, en este caso a los familiares, para sensibilizarlos. Por eso estos mensajes, por eso esta comunicación, para decirles, acá hay un problema, tienen ustedes que enfrentar, si este chico se está metiendo en su cuarto y no sale, hay un problema, entonces vamos a ver qué es lo que está pasando o qué podría pasar. Entonces, adiestrar a los padres para detectar las conductas tempranas de los niños y que no termine en algo que es previsible. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a Capital. Su nombre, por favor. Buenas tardes, señora Mónica. Sí, mire, justamente yo el año pasado pasé por ese mal momento, ¿no? Porque mi hijo el mayor quiso quitarse la vida. Es más, tomó... ¿Qué edad tenía? Tomó 20 años, justo 2 días después de su cumpleaños. O sea, en la vida pensé que él iba a tomar esta decisión, ¿no? Yo estoy separada de su padre ya 8 años, y yo lo veo a él un tipo extrovertido, alegre, amiguero, conversador, todo, y en un momento u otro tomar esa decisión. Claro, gracias a Dios que lo pudieron salvar, lo hicieron un grado básico. ¿Él tenía algún problema con la enamorada o bueno, yo más que todo, doctor, veo que él, a raíz de la separación de los padres, mi papá se alejó totalmente de mis hijos. Él trataba de soltarse a su papá, a pedirle ayuda, ¿no? Para cuidar. Pero el papá, bueno, no lo veo porque tenga esa... Ninguna intención, ¿no? Claro, o sea, él ha sentido un abandono de parte del padre completamente. Ahora, ¿usted no vio ningún cambio previo a esta decisión? Porque, claro, el doctor nos decía aquí que eso es un asunto que puede estar dándonos muestra de algún tipo de cambio de actitud súbita, ¿no? De un momento a otro. Ese es el problema. Yo en la vida pensé que mi hijo iba a reaccionar de esa manera, a tomar esa decisión. ¿Estaba tomando más licor, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Estaba consumiendo más licor que de costumbre? No, gracias a Dios que mi hijo no toma, no le llama la atención tomar. Pero lo que yo veo es que él afecta el acercarse a su padre y su padre rechazarlo. Ok, pero a veces, y nos pasa, me ha pasado a mí también, señora, a veces nosotros creemos que conocemos todas las conductas de nuestros hijos, pero no los estamos observando, porque el asunto es cómo aparentamos, cuando tenemos una depresión, nosotros mismos adultos nos comportamos, tratamos de comportarnos más o menos igual para que nadie nos esté molestando, pero hay ciertos elementos que uno sí se pone a mirar de
detenidamente podría estar reconociéndolos, ¿no? Claro, acá el factor más importante sería el alejamiento del padre, la separación del padre, que afecta. Nosotros hemos visto en nuestros estudios en la universidad que afecta más al sexo femenino, a la dama. Pero en este caso, pues parece que sea el muchacho. Pero ¿cómo lo afronta la señora? Si tenemos una realidad, por ejemplo, se han separado, el padre es uno de los tantos que se desliga completamente del compromiso de ser padre y se borra, es ausente, pero ¿qué podemos hacer nosotros, madres que nos quedamos ahí con nuestros hijos, para poder ayudar a estos chicos a tener una transición, ¿no? Bueno, nosotros decimos, entre tanto puede ser el rol de madre y padre, escucharlo, porque eso es lo que le va a corresponder hasta que cambien las circunstancias, y saber cómo afrontar los problemas del muchacho desde ese ángulo, del ángulo del género. Porque verdad que la ausencia del padre pesa muchísimo en un hogar, ¿verdad? Totalmente, en cualquier ausencia, ya sea por abandono, por muerte o por lo que fuere, pero ¿no? acá sobre todo porque es el abandono, en nuestro medio es por abandono. Claro, es decir, y además el chico podría sentir algún tipo de culpabilidad o responsabilidad frente a situaciones de esta naturaleza, porque también ocurre que los hijos, claro, sin ninguna razón, se ha ido a mi papá. Claro, sin ninguna razón, uno infiere que hay algo de responsabilidad de uno. Entonces, la madre en este caso lo que tiene es hablar y escuchar, ¿no? Eso, sobre todo. Es lo más importante. Comunicarse con su hijo. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más llamadas. La capital suena mejor en los 96.7 y en los 1470 AM. Radio Capital. Lima, tu opinión importa. Radio Capital. Muy bien, seguimos con el médico psiquiatra Freddy Vázquez Gómez, docente y además médico del Hideo Noguchi, de Honorio Delgado. Además es tan largo el nombre que la verdad que uno lo dice al revés, al derecho, pero lo importante es la capacidad que tiene de enfocar este problema. Estaba yo leyendo en las indicaciones escritas aquí que en el año 2014 en el Perú se han registrado 310 suicidios. Sí, claro. que es bastante, que es una cifra muy importante, pero también se ha observado un aumento que es muy preocupante, porque es como una combinación explosiva, ¿no? Suicidio, uxoricidio, que yo quisiera que lo expliques. Claro. ¿Qué cosa es? El suicidio, uxoricidio, es un fenómeno doble en que generalmente el varón, celoso, machista, celópata, mata a la mujer porque no quiere retornar, por ejemplo, a la relación. Claro, pero eso se entiende hay una ahora. Relación sentimental frustrada, mata a su mujer y luego se mata. Ya. Eso sería suicidio, uxoricidio, ¿no? Ok, que ahora se puede de alguna manera llamar también feminicidio. Claro, se puede simplificar. Se puede simplificar dentro del ámbito legal, pero el nombre verdadero es este. Uxoricidio porque hay una relación, digamos, de pareja, afectiva, eso es lo que le da la connotación de uxoricidio, ¿no? ¿Pasa algo en el cerebro? ¿Cómo funciona un cerebro donde es capaz primero de matar a una persona que supuestamente tú quieres y después terminar con tu propia vida? Sí, estamos viendo que hay un problema serio. Hay ciertas estructuras del cerebro, como la corteza prefrontal, en la parte orbital, en la parte especial, que parece que de alguna manera no puede controlar esos impulsos que tenemos todos, querer hacer algo, pero que en algún momento nos frenamos. En estas personas sobrepasa. Claro. Nosotros creemos y lo estamos viendo que es por las experiencias que han tenido de repente en el propio hogar y que por eso es que replican cosas. Por ejemplo, si el padre maltrató a la madre y el chico estaba viendo constantemente eso, se le va quedando como una impronta, como un sello ahí, que luego replica de manera violenta. Peor si ha estado, por ejemplo, consumiendo drogas, pues se facilita alcohol, se facilita para hacer. Pero se levantan todos los bloqueos, digamos, y ahí pasa de frente. Freno, claro, no hay frenos, ¿no? No, inclusive pasando por el fenómeno triple, que sería matar a los hijos también, pues. Que también hemos visto. Claro, que sería uxoricidio, suicidio, filicidio, ¿no? Wow. Es decir, y que está creciendo en el Perú de una manera importante, porque señalábamos que estábamos casi hablando de 25 casos solamente de uxoricidio, suicidio en el 2014, pues. Claro, es un número bien preocupante. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo Vitalpe. Sí, ¿cómo está? Adelante, por favor.
Como veo acá ese de las situaciones que deprimen, veo que también hay en otros ramos como es el lado espiritual o religioso, porque mira, yo soy joven y me puse a ver internet y vi que las músicas actuales son subliminales. Entonces yo, por el afán de ver eso, me bajé un reproductor que reproduce la música al revés y comprobé que tenía mensajes, como dicen, satánicos de las músicas de artistas de ahora como Laura Pausini y Alejandro Sanz. Y eso creo que me deprimió porque me puse 2 días así un poco mal y me dolía la cabeza fuertemente. Pero ahora yo lo que he hecho es eliminar eso tranquilo, lo eliminé el reproductor y ya yo escucho música más suave, ya no escucho mucho esa música y me siento más tranquilo, pero creo que yo siendo ya un joven adulto, pero creo que puede ver a unos jóvenes más sensibles, puede afectarle más y puede llevar a... Sí. Ahora, yo recuerdo desde tiempos inmemoriales, la verdad que se habla de las músicas y las letras al revés, de letras satánicas y todo eso, pero yo creo que ese es un medio y lo que el problema es que uno tiene está más adentro, claro. Digamos, en el origen es mucho más profundo, más allá de las Lauras Pausinis o cosas de esta naturaleza. Hay ¿no? Lo subyacente, hay una vulnerabilidad de la que hablabas tú. Exacto. Entonces esta clase de gente con reggae o con cualquier otra cosa se deprime más, ¿no? Y además ve algunas cosas que no necesariamente otras personas pueden sentir o ver. Lo que hay que aquí analizar es qué nos produce verdaderamente una sensación de esta naturaleza, donde no podemos afrontar los factores por los que estamos rodeados, que son música de toda naturaleza. O sea, ¿qué está pasando con nosotros, con nuestra salud mental? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde está removido el cerebro? ¿Dónde está removido el cerebro? Una música de esta naturaleza pues nos haga reaccionar de esa manera. Claro. Hola, buenas tardes. Aló. Hola, bienvenido a Capital. ¿Aló? Sí, lo escuchamos, señor. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. Saludos a tu invitado. Gracias. Yo quisiera, ¿cómo se llama? Contarles una experiencia, ¿no? Yo tengo ya un hijo de 18 años y bueno, mi hijo también pasó una etapa difícil en la adolescencia, ¿no? A ver, le cuento para que quizás se entienda, ¿no? A los 7 años yo me separé de su mamá. Su mamá, ok. Sí, a los 7 años. Y ya al año de separación me fui a trabajar a provincia. Ya. Entonces, la relación con mi hijo desde pequeño siempre fue fuerte. Yo tuve una relación muy cercana con mi hijo, con mucho amor, cuidado y todo. O sea, de los 0 a 7 años, dice usted. Claro, de los 0 a los 7 años, ¿no? Okay. Pero obviamente que estando separado yo nunca me desligué de mi hijo, siempre estuve allí, es más, cada 15 días venía, en fin, ¿no? Y procuraba pues tener presencia. Pero a veces, como ustedes lo manifiestan, las cosas no suceden de repente, ¿no? Los chicos, las cosas no le pasa así porque de la noche a la mañana se le ocurrió. Entonces, siempre hay una razón. Entonces, mi hijo de alguna manera percibió quizás la manera como nosotros, sus padres, no supimos manejar la separación, ¿no? Sobre todo, quizás los hijos se pegan mucho a la mamá y obviamente que ellos posiblemente salen en defensa de su madre. Entonces su mamá quizás no supo, como su mamá se quedó con él, no supo manejar la separación porque ella siempre tuvo esos sentimientos de rencor, de rencilla, de reclamo ante la separación, que nunca la aceptó, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en la medida de lo posible, en lo que a mí respecta, yo siempre traté de tener una buena relación con la mamá, y obviamente una relación cercana con mi hijo, ¿no? Claro. Pero sin embargo... Pero el resultado no fue el óptimo, pues. Claro, obviamente porque hay cosas que uno mismo no puede manejar, ¿no? Yo no podía manejar lo de la mamá, pero sin embargo uno tiene que estar ahí atrás, tratando pues de menguar quizás el efecto, ¿no? Porque de hecho que una separación afecta mucho a los hijos. De acuerdo. Y bueno, yo le cuento, cuando mi hijo cumplió ya los 11, 12 años, empezó a deprimirse.
Entonces, ¿y cómo observaba usted esa depresión? O sea, ¿cuáles eran los...? Es que mi hijo siempre, en esa época se empezó a ser más introvertido. Ya. ¿No? Okay. Se empezó a introvertir en esa, porque su mamá trabaja, ¿no es cierto? Yo estaba afuera y él solo en la casa con la abuela. Entonces esos vacíos obviamente calaron en ese tiempo. Sí. Y cuando llegó la adolescencia, a mí me llamó la atención cuando en una de esas que yo vine, la psicóloga del colegio me llamó la atención que mi hijo estaba teniendo actitudes peligrosas. Por ejemplo, ¿cuáles eran? Con el lápiz, el lapicero se rayaba la muñeca. Sí, claro. ¿No es cierto? Se rayaba la muñeca, no quería hablar de lo que le pasaba, ¿no? Claro. Y en una de esas la psicóloga quizás pudo llegar a él y él le decía que se sentía solo. Claro. ¿No? Claro. Se sentía solo. Definitivamente. Y finalmente, ¿cómo afrontaron el tema? Hoy es que cuando un padre nota que en sus hijos hay peligro de que un problema se pueda convertir en una tragedia, uno tiene que tomar acción. Ya, ¿y qué acción tomó? Regresé, Mónica. Yo trabajaba en Provincia y regresé y me involucré en la vida de mi hijo. Vaya, me parece muy bien. ¿Qué es lo que hice? No, una idea. Vino a mi idea, Dios me iluminó, qué sé yo. Y a mi hijo intenté involucrarme en su vida, con sus amigos, ser amigos de sus amigos de alguna manera, proponerle algunas cosas que lo llenen, y encontré en la música un espacio que a él lo llene, que lo relacione, porque él no quería salir de su casa. Con los amigos no quería estar, se había retraído tanto que se había vuelto muy ¿cómo se le dice a esos muchachos que no quieren ni estar con los amigos? Antisocial, claro, algo así entonces, pero en la música yo me involucré, le compré una guitarra, luego, me pidió un bajo y le hice formar una banda de música, de rock, me acuerdo, ¿no? Y me involucré, yo fui su manager, fui su técnico, fue el que le buscaba los eventos, y con su grupo de música y convoqué de alguna manera a los padres, porque hicimos algo muy bonito, de ahí salió algo muy bonito. Volviste a ser un padre. Claro, que es un testimonio de vida, ¿no? Sí. Pero exactamente, o sea, lo que dice el médico aquí es que volviste a ser padre, y entonces eso es justamente el tema del ser padre o ser madre, o sea. Claro, y ahí podemos rescatar eso de que... Y más allá de separaciones o circunstancias de otra naturaleza, ¿no? Y ojo, Mónica, a pesar que uno pueda ir... Qué lindo testimonio, gracias. Sí, ¿verdad? Excelente. A pesar que uno pueda viajar en paz con Ranet, el chico necesita presencia, ejemplo, guía, y él se dio cuenta que eso es lo que necesita. Y nunca es tarde, a pesar de que pueden ser tardías, digamos, las apariciones o la reconsideración de cómo uno enfoca la vida, no hay que dejarlo de hacer pensando que es demasiado tarde. Así es. Y la otra enseñanza es que la psicóloga del colegio, que es lo que nosotros alertó a tiempo, se dio cuenta, ¿no? Claro, alertó a tiempo. Y nosotros queremos siempre el mensaje: se puede evitar. El día 10 de septiembre se conmemora eso, porque este es un fenómeno que se puede evitar, si te das cuenta, ¿no? Así es. Y con esas palabras nos quedamos, porque me imagino que a muchísima gente le puede haber servido el testimonio que acabamos de escuchar. Bastante bueno. Muchas gracias, como siempre, doctor. Gracias. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.